A comienzos de 1910, bastaba abstraerse un minuto e imaginar el magnífico espectáculo que presentaría 100 años después el inmenso desierto que rodeaba al río Neuquén. Significó el desarrollo del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Esta obra que vino a solucionar muchos de los inconvenientes que tenían los primeros pobladores de este valle del río Neuquén, y sobre todo estaban asentados en la zona de Roca, que tenían algunas pocas tomas libres, pero que realmente no generaba desarrollo. Esta obra tan importante y monumental arranca después de la conquista del desierto, cuando comienzan los primeros sistemas del riego, precarios por cierto. El río Neuquén traía 2 crecientes al año, que eso ocasionaba inundaciones crecientes, se perdían los sembrados. Por pedido del entonces presidente Julio Argentino Roca, llega en 1899 desde Roma el reconocido ingeniero César Chipoletti, con la misión de estudiar las cuencas de los ríos Limay, Neuquén, Colorado y Negro. Cuando se viene a inaugurar el ferrocarril, la extensión desde Bahía Blanca hasta Estación Limay, lo que era Chipoletti, en aquellos años que viene el presidente Roca, que estaba a cargo, viene a inaugurar, no pudo acceder por la gran creciente del 90 que se conoció, y eso hace que desde Presidencia de la Nación se decidiera hacer los estudios de las 4 cuencas importantes que tenemos, que es Río Negro, Limay, Colorado y Neuquén. Y esos estudios se los encargan al ingeniero Chipoletti, que en 8 meses realiza el estudio. Fue el ministro de Obras Públicas, Ezequiel Ramos Mejía, quien le encargara al ingeniero Chipoletti una obra que sirviera tanto para evitar las inundaciones como para aprovechar el agua y regar toda la región. Y en marzo de 1910, durante la ceremonia de inicio de la construcción del dique Neuquén, comparó a esta, la primera gran obra hidráulica patagónica, con la geografía que presentaba el río Nilo en Egipto. Se luchó durante años con un río que era el que realmente había que dominar para poder regar, porque tenía enormes crecidas o enormes estiajes, o había muy poca agua y no alcanzaba para el riego, o venía con mucho caudal. La similitud de sus crecidas y la solución que constituyó el desvío de aguas para formar el lago Moeris en tiempo de los faraones fue trasvasada varios siglos después a esta parte de la Norpatagonia. Chipoletti llegó en febrero de 1898 al Fuerte Roca, acompañado por pocos técnicos, con quienes durante 6 meses se internaron en aquellos valles desiertos. Cuando logremos controlar las aguas, se regarán 1 millón de hectáreas, que representan más de la mitad de la superficie del Valle del Nilo, dijo el visionario ingeniero que había nacido en Roma en 1843. Existe otra versión sobre los estudios que realizó en la zona el ingeniero Chipoletti. No estuvo recorriendo la zona, él se basó en los estudios que habían hecho gente que conocía metro a metro lo que eran todas estas 4 cuencas que yo le decía, Limay, Neuquén, Río Negro y Colorado, el Perito Moreno y Olascuaga. Ellos sí tenían estudios hechos de cada metro y de dónde se podía ir. Y a partir de esos estudios, el ingeniero Chipoletti, con su cuerpo técnico, establecen dónde se podrían hacer estos embalses. El ingeniero argentino Rodolfo Ballester dirigió la ejecución de los trabajos a partir de 1915,
luego del fallecimiento del ingeniero Chipoletti, ocurrido en alta mar, cuando venía para retomar la dirección de la obra. Además de la terminación del dique, Ballester tuvo a su cargo la ejecución de la red de canales y desagües que tienen una extensión de 2.000 kilómetros. Un siglo después, la industria frutícola surgida de este dique comercializa $650 millones al año y en época de cosecha se generan 35.000 empleos directos. Fue la gran obra, la primera gran obra, entiendo yo, de la Patagonia, que fue el motor del desarrollo de la Nor-Patagonia y todo este sector, ¿no es cierto? Antes tenía una impermeabilización por la arcilla que traía el canal, que traía el agua. Al no traer más esa arcilla, el canal se lavó, los sedimentos finos se fueron y empieza a filtrar y empieza a tener otro gran problema actual de mantenimiento del canal principal, que es el crecimiento de vegetación acuática. La lama o el Potamogetum, que se denomina, que es una planta filamentosa muy invasiva y que reduce la sección del canal y eleva el nivel del canal y trae enormes inconvenientes para los caudales que hay que transportar. Entonces en muchos lugares a veces empieza a faltar agua porque el canal no permite conducir bien el agua. El Nilo argentino estaba a la espera de quien impulsara el aprovechamiento de sus aguas. Poco después, el ingeniero Chipoletti retornó a la Italia que lo reclamaba y ya nunca regresaría al Valle del Neuquén. El proyecto original se denominó Dique del Neuquén. En la década del 40 recibe la denominación de Dique Cordero. Fue la gran obra, la primera gran obra, entiendo yo, de la Patagonia, que fue el motor del desarrollo de la Nor-Patagonia y todo este sector, ¿no es cierto? Es también un canal muy significativo y casi único en el mundo que produce electricidad, además de riego, además que hoy en día también es abastecedor de agua potable de muchas de las poblaciones, también tiene un uso turístico y recreativo en casi todas las localidades, o sea que es realmente al desarrollo que produce la región multipropósito. Este canal, a partir de este dique, es notable. El dique había sido pensado para operar con 12 compuertas, a raíz de las crecidas del Neuquén entre los años 1911 y 1915, que coincidió con la etapa de su construcción. Se agregaron 5 más, aumentando el número a las actuales 17 compuertas. Está todo remachado, toda la estructura, los arcos metálicos que vemos de las compuertas del dique, no tiene soldadura, tiene todo remaches que se ponían en frío. Tiene una superestructura donde se opera la parte de arriba y tiene un paso que es de una sola mano, porque bueno, en su momento era para el paso como decía, un reglamento de tránsito de su momento, que era para los jinetes debían bajar del caballo para cruzar el dique.
Había un reglamento que decía eso. O que las tropillas, cuando iban a pasar por el dique, debían anunciarse al operador y al responsable del dique que iba a pasar una tropilla de caballos o una punta de animales. Bueno, eso hoy vemos tránsito de federal, de interprovincial muy importante, turístico muy importante. Lo que sí se acondicionó la carpeta, se hizo una carpeta asfáltica ya muy moderna, con juntas modernas, permite el paso de camiones, pero livianos. Los camiones pesados se derivan y se hizo un limitador de tránsito, aguas arriba del dique, para que los camiones pesados no puedan pasar, es un limitador por chicana de radio de giro, digamos. El campamento central se estableció en la margen rionegrina, que fue recibiendo trabajadores, técnicos y familiares. En aquella Babel había argentinos, chilenos, españoles, italianos, europeos del este y sirios, entre otras nacionalidades. Algunos se instalan en la margen derecha en Neuquén, dando origen a las primeras parcelas productivas de Vista Alegre. Para mí, para mi familia, o sea, mi familia por parte de mi mamá es parte de la historia del dique Ingeniero Ballester. Mis abuelos y mis bisabuelos trabajaron en la obra. Así que los papás de mi mamá, él Esteban Sasso, es uno de los obreros de la obra del dique, que fue por etapas en realidad. Que para aquellos años, primero fue la llegada del ferrocarril en la Barra del Medio y después se inició la obra. O sea, yo tengo las anécdotas de mi mamá, de que la famosa proveeduría, como ellas, las mujeres, preparaban las viandas y venían hasta la obra, a donde había un comedor grandísimo, a traer la comida para los obreros. Y bueno, y que ella era una nena chica de 8 o 9 años y venían a traer la comida a los obreros. En mi familia hay mucha historia porque hay muchas fotos de lo que es las distintas etapas de que se fue construyendo el dique. Y no lo cambio por ningún otro lugar a Vista Alegre. Creo que tenemos un lugar privilegiado, un río que le dio sustento a todas las familias que se instalaron. El río le dio origen a la chacra, al pequeño valle de Vista Alegre. Y yo creo que el 90% de la gente de Vista Alegre trabaja en la chacra. Soy una defensora de las tierras productivas. Tenemos más una ordenanza local de protección sobre las tierras productivas y hoy nos encontramos con el chacarero que vendió, que lo compró una inmobiliaria, el famoso loteo no autorizado. Las obras del complejo Cerros Colorados, aguas arriba del dique Ballester, concluyeron en 1980. El proceso de decantación del agua que generan esos nuevos embalses han generado un inconveniente en el sistema de riego que era impensable hace más de 100 años cuando se lo proyectó: la proliferación de algas en el canal principal de riego y canales secundarios. Sí trajo un problema importante, y esto hay que señalarlo, porque la evolución del tiempo algo mejora y algo empeora. Agua clara perjudica a la filtración del canal. Este canal principal que decíamos que es de tierra natural, antes tenía una impermeabilización por la arcilla que traía el canal, que traía el agua. Al no traer más esa arcilla, el canal se lavó, los sedimentos finos se fueron y empieza a filtrar y empieza a tener otro gran problema actual de mantenimiento del canal principal, que es el crecimiento de vegetación acuática, la lama o el Potamogetum que se denomina, que es una planta filamentosa muy invasiva y trae enormes inconvenientes para los caudales que hay que transportar. Entonces en muchos lugares a veces empieza a faltar agua porque el canal no permite conducir bien el agua. Para eso, bueno, se han ideado nuevos sistemas que antes no se hacía, ahora se pasan cadenas
con tractores para poder romper ese alga. Entonces ponemos 2 tractores, uno de cada lado, con unas cadenas, con unos fierros que pesan como 7.000 kilos, y vamos los tractores por un lado, vienen de vuelta, van otra vez y van cortando con las cadenas pesadas, eso se corta la lama. Cuando llovía en la cuenca del río Neuquén, que es donde tomamos el agua, venía el barro ese, parecía un chocolate. Esa arcilla impermeabilizaba los canales, y los canales, incluso lo que entraba a las chacras, aparte de fertilizarlas, les hacía mantener más tiempo la humedad. En cambio ahora tenemos muchísimas pérdidas de agua porque a medida que se hizo el Cerros Colorados no entró más ese agua turbia. El agua del Neuquén se caracterizaba por ser rica en sedimentos y turbiedad. Se ha modificado en estos años y dio lugar a la proliferación de organismos acuáticos que obturan la infraestructura del sistema de riego. La lama, como se denomina al alga que se multiplicó rápidamente por los cursos de agua, hace frenar el flujo del agua y, por consiguiente, el rendimiento de los campos frutales en épocas de verano. Ese es el problema que tenemos, el problema de las aguas claras, que fue algo que no tuvieron previsto cuando hicieron Incluso yo una vez tuvimos una reunión en el Departamento Provincial de Agua, todos los involucrados con el sistema de riego y de agua, estuvo hasta agua rionegrina, por qué solución le podemos dar. Y yo me fui un domingo con mi familia, fui a ver si el río Neuquén todavía existía ahí en el Chañar, porque viste que ahí no pasa más, lo cortan arriba y la mandan a los lagos. Stalin. Entonces yo cuando me tocó hablar a mí, les dije por qué cuando llueve, que la IC sabe cuándo viene el agua turbia, le manden 2 días, no más, con 2 días que le manden ese agua turbia a los canales, se vuelven a impermeabilizar. Hay otra que nosotros le llamamos baba de sapo, que es esa pegajosa, que va por debajo, por más que la cortés no flota y no se puede sacar. Eso nace cuando el agua es clara y le da los rayos solares de golpe, ahí empiezan a nacer. Incluso hemos encontrado otra cosa. De día, cuando sale el sol, la lama se sube y no deja pasar el agua. De noche, cuando oscurece, la lama se acuesta de vuelta. Ese trabajo hace las malezas acuáticas que tenemos dentro. Además del dique, la obra previó el sistema integral de riego del Alto Valle del Río Negro, con un recorrido de 130 kilómetros, que abarca más de 60.000 hectáreas. Así que yo creo que para aquellos años fue una obra maestra, el dique algo adelantado a su tiempo. La verdad agradecida de la vida del lugar en que vivo, porque es un hermoso lugar. Trabajé en las chacras, es lo más gratificante poder trabajar y vivir de la tierra para mí es. Entonces se construyó el dique, el canal principal, y del canal principal nacen los canales secundarios. Y esos canales a su vez se dividen en canales terciarios, hay cuaternarios y después ya vienen las acequias comuneras que son de los chacareros. El consorcio maneja los canales secundarios, terciarios y cuaternarios, y el canal principal lo maneja el consorcio segundo grado de Roca, que está formado por los 7 consorcios para que distribuyan el agua equitativamente, porque si no te puedes imaginar que el primero es el que más agua agarra y el último no le llega. Nos dan 1 litro por segundo por hectárea. Entonces después nosotros aforamos nuestras compuertas y le vamos dando la cantidad de agua que corresponde a cada chacarero. El periodo de riego es, por lo general, en el canal principal se larga el agua el 15 de agosto y se lo va llenando desde Regina para arriba. Y a medida que se va llenando el canal,
se les va dando el agua a los consorcios. Nosotros acá por lo general el agua la tomamos entre el 22 y el 25 de agosto. Y acá es primordial que la existencia de los canales, porque si no hay riego no existe valle, es imposible. Y el riego más o menos los turnos son hay turnos de 6 días, de 7 días y de 8 días, porque depende de la cantidad de hectáreas y la zona, porque la zona arenosa tiene que ser regada más seguido. Claro, los ingenieros del Vialidad Nacional, cuando se encontraron con los canales a la orilla de la ruta, decían que, incluso yo tuve una discusión fuerte con uno, porque decían que nosotros esos canales lo habíamos hecho después que ellos hicieron el estudio. Y entonces yo le pregunté, ¿y vos cuando viniste, cómo es? No, dice, nosotros lo hicimos mirando Google. Claro, le dije, lo hiciste a la mañana cuando la sombra de los álamos te tapó el canal, porque las obras de arte, fíjate que tienen 100 años. Y entonces ahí le tuve que explicar por qué se tiene que regar acá, porque yo le digo, vos sos de Buenos Aires, en Buenos Aires te llueve seguido. Acá hace 1 mes y medio que está y todavía no llovió nunca. ¿Ves por qué se necesita el sistema de riego? Entonces ahí más o menos lo entendieron, incluso ahora los canales que van paralelo a la ruta de 22 los van a cementar todos. Cada año, a mediados de agosto, se pone en marcha el riego que abastece a todo el sistema productivo del Alto Valle, en el que su canal principal tiene una longitud de 130 kilómetros desde el dique Ballester hasta el final en la localidad de Chichinales. Y acá en la zona esta de Allen lo que más hay es pera, pero hay pera, manzana, viñedo, nogales, ciruelos, durazno, damasco, todo lo que es fruta. Todo lo que es fruta, incluso hay algunos, ahora vinieron muchos bolivianos y están haciendo mucha verdura. Alquilan chacras que se abandonaron porque no es rentable la fruticultura y las alquilan y hacen la verdura. La crisis de la actividad frutícola provocó que el uso que se le daba a la tierra se traslade a rubros diferentes. El maíz en este momento se está plantando mucho porque con eso producen el feedlot para las vacas, para engordar animales principalmente, junto con el alfalfa. También se está plantando mucha alfalfa, principalmente en las chacras chicas que dejaron de ser rentables y entonces se arrancaron los frutales y se planta maíz o alfalfa. El dique se terminó de construir en 1916, a pesar de la creciente del río Neuquén del año 1914 y el contexto económico adverso de la Primera Guerra Mundial. Las tierras productivas disminuyeron en las últimas décadas para dar lugar al avance urbanístico. Empezaron los loteos y taparon canales, taparon desagües, y cuando nosotros nos dimos cuenta los obligamos a que vuelvan a abrir los canales de riego, pero han hecho
Los desagües, por ejemplo, aprovechaban que estaba el desagüe y ponían la cuaca ahí adentro. Vos cuando un tipo te va a pedir, voy a lotear este terreno, esta chacra, le tenés que pedir la descarga pluvial, porque acá cuando llueve, ¿qué haces? Ahora nosotros le hacemos el impacto ambiental acá, porque antes autorizaba al municipio, ahora tienen que pasar por el consorcio, los loteos, para que nosotros le dimos el visto bueno, hagamos el impacto ambiental de qué canales se pueden borrar, que son por lo general los internos de donde se va a lotear, pero tienen que respetar las acequias comuneras, los canales de riego y los desagües, que nosotros le ponemos que no se puede ni cambiar ni modificar el sistema riego. Es la única forma y tienen que ponerlo en la escritura, si no, no lo aprobamos. Lo que no podemos controlar todavía porque es con un problema político son las tomas. Ya tenemos varios canales que no los podemos limpiar más. Pero viste, como están metidos los políticos atrás, no le podemos hacer nada. Le digo yo, ¿y por qué te metiste acá? ¿No ves que está el canal acá está en esta banquina? Porque los canales tienen sus banquinas para poder pasar con las máquinas. Y no, dice, pero a nosotros nos dijeron, dice que nos metamos, que si le estorbamos al consorcio, que el consorcio nos reubique. En 1967, y por un decreto del gobierno de la provincia del Neuquén, se le impuso el nombre de Dique Ballester, para recordar al ingeniero argentino que dirigió parte de la construcción del dique y la totalidad de los canales. Mis abuelos maternos vivían en lo que es Barda del Medio, y en la parte de trabajar en la obra del dique, después fueron empleados de agua y energía. Todas las casitas de agua y energía que costeaban el canal de riego, bueno, del puente de cemento hacia el otro lado vivían mis abuelos. Y bueno, yo por lo que contaba mi mamá, había una proveeduría, había una lavandería, había un cine. Siempre ella decía, el Barda del Medio tenía mucho más vida social cuando yo era chica que ahora que yo soy grande, porque si había un cine, había un teatro. Y la vida del obrero y su familia giraba en torno a eso. Porque bueno, ella contaba de cómo se lavaban las sábanas y se almidonaban para las cuadras de los obreros, que había como un alojamiento, toda la parte que ahora es la parte del museo de Barda del Medio, donde ahora se hizo una placita, era panadería, proveeduría, lavandería, todo estaba en esa zona. La iglesia, que era de madera, que hasta no hace muy pocos años todavía existía. La actividad frutícola que generó el dique corre peligro de extinción. Han avanzado los loteos en zonas que estaban destinadas a otros cultivos. Además, en la mayoría de estos casos, las nuevas generaciones se dedicaron a otras actividades, totalmente diferentes a la producción de peras y manzanas. Teníamos continuidad con Centenario. Centenario hoy tiene otra legislación, se ha avanzado mucho sobre la tierra productiva, loteando, urbanizando, que no quiero que pase en Vista Alegre. Es mi idea, pero bueno, por ahí mi cuñado dice que el progreso no lo detiene nadie. Yo ahí difiero con él, porque no creo que el progreso sea... para mí es profanar la tierra productiva, o sea, el progreso debe ser la urbanización debe crecer en la meseta. Entonces el que se instale a vivir ahí, que no venga a quejarse después de que el agua del desagüe, que las cura, porque esto es tierra productiva. Que se urbanice hacia la meseta, es una gran pelea eso, pero bueno. Rodolfo Ballester se estableció con su familia en la zona de chacras de Colonia Centenario y falleció en 1967, a los 80 años en Buenos Aires.
Y cruzábamos el dique y en ese tiempo bajábamos por la Caracola y cruzábamos la Boca Toca caminando, que es el puente, y íbamos por toda la costa del canal, que antes tenía una alameda hermosa, el canal preciosa, el viejo Polvorín. Estaba prohibido jugar ahí porque según los abuelos habían muerto muchos soldados ahí y nosotros nos metíamos por un hueco dentro del Polvorín a jugar. El Parque Victoria era precioso, ahora está muy abandonado. Donde es en la punta, casi llegando al dique, plantaban lino. El lino tiene una flor azul y cuando semilla, la brisa hace un ruido así. Y nosotros jugábamos a las escondidas entre medio del lino hasta que llegaba el regador y nos corría, por supuesto. Pero tengo muy lindos recuerdos de mi infancia porque fue un lugar, ya te digo, para mí es el paraíso. Tierra y agua, una conjunción indispensable para la vida y una historia de más de 100 años. La belleza que tiene en su construcción y el mantenimiento y está tal cual como fue construido, es realmente admirable. Fue lo que hizo el ingeniero Chipoletti, fíjate que tiene más de 100 años de uso el sistema y todavía funciona bien. Y no le hacemos nada, está como prácticamente lo hizo él. Incluso nosotros hemos querido modificar cosas, ¿viste? Y vos sabés que tenemos que volver para atrás. Por más los ingenieros nuevos te dicen que sí, que da, vos largás el agua y no da. Así que fíjate vos la visión, yo no sé qué visión tenía, porque yo calculo lo debe haber recorrido a caballo por donde va el canal, por las curvas que tiene, los saltos que tiene. ¿Cómo lo hizo? Es un secreto. Y por eso lo trajeron, porque debe haber sido lo mejorcito que había en Europa. Hizo un sistema que es perfecto. Perfecto el sistema de riego. Pausado andar del gran dique. Esta obra que es, sin dudas, el principal pilar de crecimiento para una región que ya transita su segundo siglo.